Yali, neno toca lilica el tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de la 13ª trecena, el tonali Ome Tecbat. Este tonali es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. El señor Mictantecutli hoy nos acompaña como señor de la noche. Recuerden que él es el que está ahí resguardando ese espacio de silencio, de creación, en donde los saberes sagrados nos aguardan. Podemos ir ahí cuando estamos dormidos, cuando ensoñamos. Ahí están los huesos de las antiguas humanidades, esos huesos con los que Quetzalcóatl creara esa masa maravillosa y todos los númenes presentes, principalmente él, pusieran su tona, su sangre sagrada para crearnos a nosotros, la quinta humanidad. Somos divinos, somos preciosos. La luz está dentro de nosotros, no fuera. Es tiempo de encontrarla. Y si nos hiciera falta ayuda para poder mirar en ese espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, quiero decirles que hoy Tecpat nos tiene como regente a Chalchutotolín. El guajolote enjollado, que sabe, está enjollado y se esponja porque sabe lo que tiene en las venas. Es un ser maravilloso que habla muchas lenguas. Él es advocación del propio Yayauqui Tezcatlipoca y sabemos que él es un gran guerrero. Él es el que todo lo sabe, el que está en todos lados, el que todo lo ve, y en esta representación nos recuerda lo importante que es el autosacrificio. Miren, en esta imagen pueden ver lo que se relaciona con este numen y con este signo, que es Tecpat. Tecpat es la luz de la conciencia, es una luz venusina que rasga la oscuridad, es esa chispa aquí en tu pensamiento. Tecpat nos permite conectarnos hoy con lo divino. ¿Y qué divino? Bueno, pues principalmente con Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Yo les decía, yo soy espejo de ustedes y ustedes son mi espejo. Y hoy yo quiero mostrarles mi sonrisa. Y quiero hablarles de esa imagen donde el hombrecito está encerrado en una cuerda. Es una cuerda de ayuno. Cuando tú ayunas, tu cuerpo se transforma porque como que la conciencia se expande, se abre la intuición, dejamos de comer tanto, por ejemplo, lo más común es que ayunemos alimentos. Cuando dejamos de comer tanta azúcar, entonces nuestro cuerpo cambia, se ve diferente y nuestro pensamiento también. Nuestro intestino trabaja mejor, es el segundo cerebro. Entonces, ayunar, comer sano, es más, ayunar significa dejar todo aquello que nos impide un estado de bienestar y de salud. Demasiados azúcares no nos hacen bien, demasiada sal no nos hace bien. Hay que encontrar la armonía de todos los alimentos que consumimos, pero no solamente el ayuno tiene que ser alimenticio. Podemos ayunar la queja, podemos ayunar la desidia, podemos ayunar pues sí, ¿por qué no decirlo? Los malos pensamientos, los prejuicios. Estamos muy condicionados a ser prejuiciosos. No, vamos a dejar atrás los prejuicios. Si tenemos una duda, preguntemos, no imaginemos cosas que no. Esta imaginación, que es la imagen-acción, hay que potenciarla, hay que hacerla diferente porque con ella creamos la realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, el hombrecito se está picando el ojo. No quiere decir que hoy nos vamos a enterrar algo en el ojo, no. Hoy vamos a permitir que el brillo de Tecpat entre en nuestra conciencia y permita que a través de nuestros ojos tengamos una percepción diferente de esta realidad que es maravillosa, recordando que siempre para que haya orden tiene que haber caos. ¿Y por qué lo digo? Porque en el numeral 2 está un ser maravilloso que es Tlaltecutli, la tierra, que tiene armonizados los principios femeninos y masculinos. Y ella, siendo un Zipacli primero, que flotaba sobre ese mar primordial después de que terminara el cuarto sol, bueno, pues dice una versión del mito que era un ser. El Zipacli es un ser monstruoso, mitológico. Cuando dices monstruoso es que no alcanzas a describirlo. Bueno, y cuando dices mitológico igual, porque dices, wow, era de un tiempo muy antiguo, porque la mitología es eso, nos describe algo que marca el origen, el principio, que nos explica cómo sucedieron las cosas. Bueno, este Zipacli que reposaba ahí, devoraba todo lo que encontraba.
Entonces estaban ya creando, pensando cómo vamos a hacer la nueva humanidad, el nuevo ciclo, el quinto sol, y dijeron, ese ser no puede quedar ahí suspendido en ese mar primordial, tenemos que transformarlo. Entonces Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, y Quetzalcóatl se convirtieron en dos grandes serpientes, entraron en ese mar primordial, despedazaron al Zipacli y pusieron un plano como la Tierra y otro plano como el Sol. Por eso ese Zipacli siempre quiere volver a integrarse. Y hay otro relato que nos habla de los postes, los 4 postes, en el mundo maya las ceibas, y hay una al centro. Bueno, pues esto es porque el Zipacli quería volver a unirse y no podemos permitirle eso. Bueno, pues nosotros en este plano, en este espacio-tiempo, nos vamos a desarrollar sobre ese suelo que pisamos, vamos a dejar nuestra impronta. Y luego decimos, pero ¿cuál es el camino? Yo no sé hacia dónde dirigirme, qué hacer. Bueno, el camino es este, mira, la cuenta Tonalpowali, que es la cuenta que todo lo cuenta y que está aquí plasmada en el Tonalámatl, que es uno de los documentos, uno de los almanaques que tiene todo el Amoxtli Borgia, que es un legado de los pueblos originarios de la zona mixteca Puebla. Así que tú tienes aquí la herramienta, tienes aquí el camino para que abras tu conciencia, para que como Tlaltecuhtli seas algo maravilloso, algo grandioso, este suelo que nutre, que impulsa, que motiva, porque Tlaltecuhtli es todo lo que nosotros vemos, es la naturaleza misma, de su cuerpo emanaron los árboles, y bueno, todo esto yo te lo quiero decir en un canto a Tlaltecuhtli que he escrito y que espero que te guste. Y mira, hoy tienes mucha voluntad, porque ¿sabes cuál es el ave que acompaña precisamente a Tlaltecuhtli? El colibrí precioso. Así que ese colibrí precioso hoy te habla de la fuerza de voluntad que hay en tu corazón y que debe haber en tu pensamiento. Tus ideas deben ser siempre creativas y luminosas. El canto a Tlaltecuhtli dice lo siguiente, recuerda, no hay un orden sino un caos. Y dice así, oh Tlaltecuhtli, señora de la tierra, tus entrañas desgarradas son el aliento de un cosmos que comienza y termina. En tu caos hallamos la vida, la esencia de lo que somos, destrucción y creación, un ciclo eterno, un abrazo sin fin. Eres la sombra que devora la luz que nace entre las grietas en tu ser, la herida que sana y la muerte que da paso al brote, al árbol que se alza en el silencio, mientras tus lágrimas riegan el suelo donde florecen las esperanzas. Zipacli, bestia voraz, en tus fauces se oculta el temor. Los dioses Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl, temerosos de tu voracidad, te partieron en dos. Y de tu carne la creación, los valles y ríos, los manantiales que susurran historias de antaño mientras la tierra respira. Oh Tlaltecuhtli, en tu abrazo la dualidad se encuentra en la noche, el llanto en el alba, la risa, la sangre que ofrendas, el sacrificio que pides. Teje el destino de hombres y dioses en un canto que resuena en cada rincón de este mundo. Eres la señora que devora y la que nutre, la que se desliza en el susurro del viento, la que llama a la vida y a la muerte en un vaivén que nunca se detiene, un eco profundo, una verdad que nos une. Oh Tlaltecuhtli, en ti encontramos la esencia, en tu ser la tierra, en tu ser nosotros, en cada sacrificio, en cada canto, tu historia, nuestra historia, la creación que siempre vuelve a empezar. Así que hoy estás invitado a empezar, a renacer, a ser parido por la misma Tlaltecuhtli, ¿por qué no? Y por si fuera poco, tenemos como regente de la trecena, acuérdate, a la señora Tlazolteotl, el gran principio femenino maduro, ese amor incondicional, esa gran tejedora de los destinos, la que barre nuestro camino, la gran compostera. Hoy, si has secretado mucho en tu vida, si ha habido cosas que no te gustan, pues tómalas, júntalas, haz todo un proceso alquímico y transfórmate. Transfórmate. Miren, hay una frase que aprendí hace tiempo de un amigo que dice, con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Y ciertamente
nosotros tenemos que aprender a reciclar porque nosotros mismos somos esa tierra maravillosa. Y fíjate que tenemos un camino lineal, una historia de vida que es lineal, así nos las han enseñado, ¿cierto? Haz tu línea del tiempo. Bueno, pero recuerda que no solamente nos movemos así en línea. Y bueno, podemos decir que en esta cuenta que lo cuenta todo, sí, vamos en línea, ¿verdad? De izquierda a derecha nos vamos movilizando, perfecto, pero también tenemos unas imágenes hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que nuestra vida no solamente es en línea y con el lenguaje vamos del tiempo pasado al tiempo futuro, en el presente, sino que también es así, oscila hacia arriba y hacia abajo. Es decir, vamos al Mictlán, vamos al Tlaticpac, nos movemos en ese Tamoanchan, porque estamos cultivando nuestro espíritu y ello nos ayuda para, bueno, más bien para ello nos ayudan las imágenes mánticas. En esta imagen mántica vemos una encrucijada y en esa encrucijada vemos los 4 rumbos porque nos movemos en este plano que el sol nos llena de energía y además vemos 2 serpientes y esas 2 serpientes hoy nos recuerdan a esas serpientes del mito. Ayayauquitezcatlipuca, que es el espejo en donde nos miramos, tú eres mi espejo y yo el tuyo, y también a Quetzalcóatl, que es el conocimiento, aprender de todo lo que vemos y ganar sabiduría. Bueno, ellos están ahí y nosotros estamos fluctuando en esa espiral ascendente y tenemos que tomar decisiones en base a qué, a lo que vamos experimentando, a la herencia de nuestros seres queridos que han trascendido, por eso está ese cráneo ahí. Y en la de arriba vemos un quetzal que desciende a una gran vasija de tamales que están hechos de maíz. Nosotros estamos hechos de maíz. Y ese quetzal nos recuerda que somos hermosos, que la belleza está dentro de nosotros. Así que en esta encrucijada que te topas con estos númenes, estás llamado al crecimiento, al salto de conciencia, a despertar tu intuición. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo me entrego al Tecpatl divinizado, vía ritual, elemento que albergado en las entrañas de Tlaltecuhtli se multiplica, cuchillo de pedernal de obsidiana que invita a llevar la luz del corazón del sacrificado al Mictlán, al encuentro con su verdad. Yo soy luz en el vientre de Tlaltecuhtli, luz en la nocturnidad del Mictlán, yo soy Ome Tecpatl, claridad de mi noche. Acción en el silencio, energía que puede traspasarlo todo. Eso somos nosotros, estamos invitados a ser grandiosos, a hacer del caos un nuevo orden y así sucesivamente. Tenemos que morir, renacer y así constantemente. Y como siempre te digo, ha sido un placer compartir. Dame muchos likes, suscríbete en mi canal en YouTube, Lilica Altona. Gracias por seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook, porque Lilica Altona no te abandona, te mata. Te quiero mucho y nos toca hacer la tierra con la luz de Tecpatl.